Noticentro 1, CMI. La Procuraduría General anunció que el fallo en el proceso disciplinario que se adelanta contra el ex canciller Álvaro Leiva Durán por el tema de los pasaportes se anunciará el 1 de agosto. En medio del cierre del proceso disciplinario al ex canciller Álvaro Leiva por el contrato de los pasaportes, el abogado Jefferson Dueñas pidió al procurador del caso decidir sin presiones políticas. No me resta sino esperar de la Procuraduría la mayor transparencia, la mayor independencia y hacer abstracción de las presiones políticas. El abogado dijo además que en este caso la Fiscalía determinó que si se adjudicaba el contrato como estaba, podría haber violaciones de los principios de contratación. Declarar desierto un contrato o un proceso de contratación que está viciado de ninguna manera puede ser considerada una falta disciplinaria. El abogado explicó que el proceso estaba amañado y mal estructurado, por lo cual el entonces canciller no podía adjudicarlo. En esas condiciones no puede constituir falta disciplinaria, ni mucho menos violación de los principios de la contratación estatal, todo lo contrario. Con esta audiencia termina el proceso y el próximo 1 de agosto la Procuraduría dará a conocer la sentencia disciplinaria. Noticentro 1, CMI. Desde Nueva York y ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro anunció que le pedirá al Congreso aprobar de manera exprés proyectos de ley que permitan la implementación del acuerdo de paz. Anunció, por ejemplo, iniciativas para poder hacer expropiación de tierras por vía administrativa y una reforma al sistema general de transferencias, entre otros. Ante los 15 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro reconoció que el tiempo para la implementación del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC suscrito en 2016 es muy corto. Pidió ampliación de 7 años, pero anunció que este 20 de julio en la instalación del Congreso de la República va a solicitarle al legislativo que apruebe la vía rápida para aprobar un decálogo de proyectos de ley que permitan la agilización, precisamente de manera más rápida, de la paz en Colombia. Voy a proponerle al Congreso de Colombia y a las Cortes y a la sociedad, indudablemente, repetir un fast track. Le llamaron así en inglés, en Colombia, a un método más rápido para aprobar leyes en el Congreso de la República. Dentro de las medidas que anunció el presidente Gustavo Petro es expropiación por vía administrativa para la compra de tierras de manera exprés. Una reforma agraria que contenga la modificación de las normas actuales para la compra administrativa exprés de la tierra. La ley actual no lo prohíbe, lo remite a los jueces y los jueces demoran décadas resolviendo el que una hacienda fértil pero improductiva pueda ser entregada al campesinado. Otro punto que llamó la atención del presidente Gustavo Petro fue que dijo que va a proponer una reforma a la Justicia Especial para la Paz, JEP, para que asistan con verdad, justicia y reparación todos los actores del conflicto, incluidos los narcotraficantes. Para todos los actores del conflicto, paramilitares, terceros civiles, militares, guerrilleros, y dice el acuerdo de paz de la FARC, incluso organizaciones narcotraficantes que tengan que ver con el conflicto. Y para poder sacar adelante el proceso de paz suscrito en 2016 y que se amplíe a la paz total, el presidente Gustavo Petro dijo que insistirá su gobierno en un acuerdo nacional con la mitad del país, político y económico, que se opone a esa implementación, dijo el mandatario. Invitando al liderazgo político, social y económico de la mitad de la población que se ha opuesto al acuerdo de paz, a la paz, a la ya firmada y a la que aún queda por hacer. Eso es fundamental desde el punto de vista político. A los embajadores 15 del Consejo de Seguridad que preside Rusia, el presidente Gustavo Petro les pidió que transmitan el mensaje a las Naciones Unidas para que quite el nivel de endeudamiento de Colombia, porque plata no hay para la implementación de la paz. Colombia no tiene. Es más, no tiene porque estoy precisamente al frente de una situación económica mundial y local. Nos sobreendeudamos para cumplir tareas del COVID, mal o bien hechas. Debió ser una emisión de dinero, fue un endeudamiento. En una segunda intervención ante el Consejo de Seguridad, el presidente Gustavo Petro expresó su preocupación por el asesinato de firmantes de paz, 428 desde noviembre 24 de 2016. Pidió acompañamiento internacional para la Fiscalía.
pues yo les voy a solicitar como jefe del Estado que se configure una misión internacional complementaria de apoyo a la investigación judicial del Grupo Especial de Investigaciones de la Fiscalía para establecer los autores intelectuales y materiales del asesinato sistemático de combatientes, excombatientes que han firmado la paz. En horas de la mañana y en un hito histórico, acompañado por un firmante de paz, por primera vez que llega a Nueva York, a las Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro develó un monumento hecho con 1.400 kilos de munición que entregaron las FARC en su momento en la dejación de las armas. Un monumento que expresa el simbolismo de la paz en Colombia, acompañado por ese firmante, ese exguerrillero, Ferney Tovar. Desde las Naciones Unidas, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Las autoridades informaron que ya tienen identificados a los presuntos responsables del ataque a la caravana de seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez. Se trataría de las disidencias de las FARC. El director de la policía, general William Salamanca, entregó los detalles y aseguró que continúan trabajando. Reveló que detrás de los hechos se encuentra alias Mauricio, integrante del Estado Mayor Central de las FARC. Estos atentados cobardes y la inteligencia de la policía me permite señalar que alias Mauricio está detrás de esos atentados. En el trabajo de la inteligencia ya lo tenemos ubicado y muy pronto se hará capturado. Este es el segundo ataque que sufre en menos de un mes la vicepresidenta. El director de la policía agregó que la seguridad de Francia Márquez se encuentra garantizada. Noticentro 1, CMI. La Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, anunció que le pedirá a la nueva ministra de Vivienda, Helga Rivas, que promueva estímulos a la compra de vivienda en estratos medios. El presidente de la Junta Directiva de Camacol le dijo a CMI que le presentará a la nueva ministra de Vivienda, Helga Rivas, las propuestas del gremio para impulsar el sector de la construcción a partir de este segundo semestre del año. El número de subsidios que se mantenga. Hemos pedido una tasa para la clase media, de un subsidio a la tasa de 2-3 años, de un porcentaje de 2-3% para ayudar a mover ese tipo de vivienda. Dijo que la construcción de vivienda ya está despegando y que está dispuesto a trabajar de la mano de la nueva ministra. Quedamos que en próximos días vamos a hablar y vamos a empezar a trabajar. Para Camacol, la rebaja en los intereses por parte de los bancos es un buen augurio de un segundo semestre con mayores ventas. Noticentro 1, CMI. La Agencia Nacional de Tierras llegó a un acuerdo con las comunidades campesinas que se tomaron pacíficamente sus instalaciones para agilizar los procesos de adjudicación de predios en Colombia. Después de 3 días de protestas, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos logró un acuerdo con el gobierno para agilizar el compromiso para la compra de tierras en el país. La preocupación y el llamado al gobierno nacional es la implementación del acuerdo de paz. Para ello, se prepara una lista de proyectos en 31 puntos del acuerdo. Uno de los puntos está a cargo de los ministerios de Agricultura y Ambiente, que iniciarán el proceso de estudios y materialización de sustracción de la Ley Segunda para zonas de reserva campesina. Es decir, se modificaría el decreto 1777 de 1996 para construir zonas de reserva campesina en áreas de reserva forestal. Se acordaron acciones centradas en la reactivación económica, la ampliación de proyectos de mercados campesinos, proyectos productivos, comercialización y la cofinanciación de proyectos sostenibles para los campesinos adjudicatarios de predios de la Agencia Nacional de Tierras. Finalmente, se acordó que el Ministerio del Interior y el Departamento Nacional de Planeación realizarán una mesa de trabajo para revisar el presupuesto de 2025 con el propósito de garantizar esa cofinanciación de proyectos productivos y agroindustriales de las organizaciones de la Agencia Nacional Campesina. Noticentro 1, CMI. Como parte de la estrategia de reactivación económica anunciada por el gobierno, la Superintendencia de Sociedades anunció un plan de salvamento para 3.500 empresas. El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, les anunció a los gremios económicos que vienen brigadas de salvamento de empresas como parte de la estrategia gubernamental de reactivación de la economía. Y estamos próximos a presentar un proyecto de ley denominado de la insolvencia al salvamento empresarial, es decir, cambiar la mentalidad
de liquidar empresas por la mentalidad de salvar empresas. ¿A qué sectores de la economía se les va a dar prioridad para salvar empresas? Sin duda a los más débiles, a los que por ejemplo nunca pueden acceder por financiación, aquellos dueños de empresas unipersonales, empresas familiares, pequeñas y medianas empresas. El rescate de empresas incorpora a 2.750 compañías que ya están en acuerdos con acreedores y 756 en reorganización, para un total de 3.506. Noticentro 1, CMI. La inflación interanual en los Estados Unidos cayó en junio más de lo esperado por los analistas. La cifra fue del 3%. La inflación de Estados Unidos se resiste a bajar del 3%. La Oficina de Estadísticas Laborales, dependiente del Departamento de Trabajo del país norteamericano, comunicó que los precios cayeron en junio un 0,1%, dejando la tasa interanual en el 3% frente al 3,3% del mes anterior, tal cual lo pedía el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Un dato positivo que permite al Banco Central tener una mayor confianza en que la inflación se dirige de forma sostenible hacia el objetivo de la estabilidad de precios del 2%, lo que a la espera de indicadores adicionales de precios y del mercado laboral allana el camino para que el Comité de Política Monetaria del Banco Central baje los tipos de interés en septiembre por primera vez en 4 años y medio. Noticentro 1, CMI.